El mayor apagón de la historia de Venezuela paralizó casi todo el país. Más de 24 horas sin electricidad, en las que las actividades laborales y escolares fueron suspendidas por el gobierno. Vuelos cancelados, líneas de teléfono e internet afectadas y comercios cerrados. Las transacciones electrónicas necesarias para las compras más básicas por la enorme inflación también fueron interrumpidas. Los cortes de electricidad provocaron el colapso de los hospitales, dejando algunas víctimas mortales, como cuenta este familiar de una joven fallecida. La colocaron en planta baja y los conectaron en planta baja, pero ya ese traslado y el tiempo de espera y todo hizo que se descompensara. La muchacha murió y bueno, pues trataron de reanimarla y todo, pero no hubo forma. Mientras que el presidente Nicolás Maduro denunció un sabotaje por parte de Estados Unidos, la oposición achacó el problema a la falta de inversión en la infraestructura por parte del gobierno. La jornada coincidió con el Día de los Derechos de la Mujer, ocasión para Juan Guaidó para salir nuevamente a las calles. Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar? Fuerza Armada Nacional, ¿qué más van a esperar? La agenda es muy clara. Tiene llama una sublevación y llama que se pongan del lado de la Constitución. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, recorrió varias zonas de Caracas y convocó nuevas movilizaciones para este sábado. El jueves 7 de marzo del 2019, el tiempo en que Venezuela no se midía en horas, sino en la ausencia de luz. Al caer la tarde, la vida se detuvo abruptamente. A las 4:50 de la tarde, un chasquido fatal en el corazón del sistema eléctrico, a miles de kilómetros en el sur, sumió a la vasta mayoría de la nación en una oscuridad que no era la habitual, sino una total y paralizante. Había comenzado el megapagón, un evento que no solo inmovilizó la infraestructura, sino que desnudó la fragilidad de un país en crisis. La falla, según se confirmaría, se localizó en la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, la joya de la corona energética del país, responsable de la mayor parte de la generación. El deterioro crónico, la falta de inversión y mantenimiento y la negligencia se conjugaron. Un incendio de vegetación que afectó líneas de transmisión fue el detonante que, al propagarse sin contención por un sistema debilitado, provocó la caída en cascada de las protecciones. Venezuela se había quedado sin su fuente de vida eléctrica. El amanecer del viernes 8 de marzo reveló un panorama de ciencia ficción distópica. Caracas, la ruidosa y caótica capital, estaba en un silencio absoluto e inquietante. El rugido del tráfico se había esfumado, reemplazado por el sonido del viento. El metro de Caracas, el nervio del transporte masivo, era ahora un túnel estático. Los semáforos estaban muertos, creando un caos vehicular inédito, manejado por la desesperación y la solidaridad espontánea de los ciudadanos. Pero la incomunicación era el golpe más duro. Sin electricidad, las antenas celulares se quedaron sin carga. Millones de personas quedaron completamente aisladas, incapaces de confirmar el bienestar de sus seres queridos o entender la magnitud del desastre. La incertidumbre era un virus que se propagaba más rápido que la noticia oficial, la cual, cuando llegó, apuntaba a un sabotaje terrorista. Una explicación que sonaba hueca ante la evidencia de un colapso sistémico. Donde la oscuridad era letal fue en los hospitales. Las plantas eléctricas de respaldo, obsoletas o sin combustible, fallaron en cadena. Los pasillos de los centros de salud se convirtieron en escenarios de angustia. Sin electricidad, las máquinas de diálisis se detuvieron, los respiradores artificiales se apagaron, y las terapias intensivas quedaron a merced de la luz de linternas y el esfuerzo sobrehumano del personal médico. Los días siguientes confirmarían una cifra trágica de muertes, pacientes renales y neonatos entre las víctimas de un sistema de salud ya moribundo. El apagón había puesto fecha y hora al fracaso humanitario. A medida que las horas se convertían en días, el problema del agua se volvió más apremiante que la falta de luz. Las bombas que impulsan el agua de las ciudades, especialmente en las zonas altas, no funcionaban. La desesperación llevó a miles de personas a buscar cualquier fuente. Imágenes desoladoras mostraban a ciudadanos haciendo fila para recolectar agua de alcantarillas, manantiales improvisados o descendiendo a las orillas del contaminado río Guaire, en Caracas. La dignidad se negociaba por la necesidad de sobrevivir. Mientras tanto, en los hogares y comercios, el calor y la ausencia de refrigeración condenaban al perecimiento de toneladas de alimentos y medicinas. La pérdida económica se sumó a la crisis alimentaria, y el olor a comida podrida comenzó a mezclarse con la frustración. La escasez de dinero en efectivo, ya crónica, se agravó, pues los puntos de venta eléctricos y los cajeros automáticos se encontraban inoperables. Tras más de 4 días de oscuridad ininterrumpida en muchas regiones, el servicio comenzó a regresar de forma intermitente. Sin embargo, este regreso no fue un alivio, sino un recordatorio constante de la fragilidad. Los subsiguientes apagones masivos que afectaron al país ese mismo mes de marzo confirmaron que el problema no era un ataque puntual, sino la enfermedad terminal del sistema eléctrico. El megapagón de marzo de 2019
fue más que una interrupción del servicio. Fue el símbolo tangible del colapso de un Estado. Se reveló la vulnerabilidad absoluta de la sociedad venezolana ante la falta de los servicios básicos. Fue una crónica de la resistencia ciudadana en condiciones extremas, pero también un testimonio de la incapacidad de un gobierno para proteger la vida y la infraestructura de su gente. La experiencia dejó una huella de trauma colectivo. El miedo al apagón se instaló como una sombra permanente en la vida diaria. Sinceramente, los días del apagón los pasé en una broma. Solo recuerdo los primeros 3 días porque para mí fueron los más movidos. El día en que todo comenzó lo recuerdo perfectamente. Yo estaba volviendo de algún sitio cuando mi hermana me dice para ir a comer a un centro comercial. Pasamos allí la tarde y volvimos a casa. Quisimos pasar el resto del día viendo pelis, así que nos pusimos a ver Bohemian Rhapsody. Cuando, como cosa rara, se fue la luz. Al principio no lo tomamos muy en serio, ya que pensamos que volvería más tardar al día siguiente. Cuando nos dimos cuenta que ni siquiera la radio daba señal y al día siguiente los rumores empezaron, ese fatídico jueves por la noche, lo primero que escuchamos fue el toque intenso de nuestra puerta. Y cuando bajamos a ver quién era, resulta que era una vecina a decirnos que el loco que vivía en nuestra vereda atoró la puerta que separaba nuestra vereda de las demás por seguridad. Nosotros la mantenemos cerrada para evitar que gente loca quisiera ocultarse en la vereda mientras huye de cualquier vaina. Caso que ya pasó, pero bueno, eso es para otro video de anécdotas. El viernes pasó más que todo en aburrimiento, ya que no había mucho que hacer. El sábado fue el día que tuve más agitado. Mi mamá volvía de un viaje y debíamos ir a recogerla al aeropuerto. El viaje de ida fue sencillo, ya que había luz. El viaje de vuelta fue el verdadero infierno. Obviamente, por temas que no había luz, mi mamá tardó demasiado en salir de la zona de despacho. Y ya eran las 6 de la tarde cuando tuvimos que irnos de volada de vuelta a mi pueblo, que queda a más de 2 horas del aeropuerto internacional de Maiquetía. Y como íbamos en 2 carros en un punto de vuelta, nos separamos. Mi mamá, unos tíos y yo llegamos primero a mi casa, pero mi hermana tenía la llave y no podíamos contactarlos. Recuerdo que antes de llegar muchas calles estaban cerradas con barricadas de fuego y gente protestando. Y poco más. Los días pasaban, llegaba la luz por 1 hora o quizás por media, cargaba el teléfono y la DS para mantenerme entretenida. Mi familia fue una de las afortunadas porque teníamos mucha comida que no necesitaba refrigeración. Y la que necesitaba la hicimos casi toda el segundo día. Cuando hubo el apagón aquí en España, pues la verdad es que no me lo tomé con mucha importancia. Sabía que no iba a durar mucho, así que me la pasé durmiendo y leyendo en el teléfono ya que tenía bastante batería. Y poco más. Como dije, iba a hacer videos más cortitos para acabar el año. Y qué mejor que contar cómo me fue en el apagón de mi país. La verdad espero que ningún otro país tenga que pasar un apagón así, porque la verdad, eso duraba 1 semana más y me tiraba por la ventana. Y eso sería todo el video de hoy. Recuerden darle like, suscribirse y demás. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.